Si nos fuera dado abrir el gran libro de la humanidad, constataríamos que el hombre ha perseguido siempre ensanchar los límites del poder. El poder, esa bestia negra que lo devora todo. Las atracciones guardan proporción con los destinos, y siendo esto verdad, que el hombre emana de la divinidad, debía por consiguiente emplear todos los medios para aproximarse a él. Yo amo la cátedra, amo enseñar. Ha sido una de las razones de vida de quien les habla. En tal virtud, como yo me inicié tan prematura, precozmente, como quiera decirse, y fui casi profesor de estudiantes de mi misma edad, un poco. Y ya cuando comencé a dictar clases en universidades, luego de recorrer muchos colegios, me fui. Yo he vivido de eso, fundamentalmente. Marco Antonio Rodríguez es uno de los maestros ilustres que ha tenido este país. Creo que es acaso de los pocos maestros que no solamente se encargaba de explicar o de trasladar un conocimiento, que yo diría son cuestiones obligatorias que deben cumplir los maestros. Pero Marco Antonio como maestro creo que trascendió eso. Creo que inspiró a través de sus clases, a través de sus palabras. Cuando yo empezaba a leer, sí, terminando ya la secundaria, me encontré con uno de esos libros que, bueno, para mí me marcó muchísimo, que se llama La historia de un intruso. Ese libro es tan imprescindible en lo que es la literatura ecuatoriana como tal, y tan imprescindible para los lectores, sí, porque creo que la literatura a uno lo forma, ¿no es cierto? Me refiero a que no lo forma en el sentido de que hace un buen ciudadano, para nada, ¿no? Al contrario, la lectura a uno le hace ver desde otro punto de vista la realidad, ¿no es cierto? Como les estaba comentando a los estudiantes, la literatura nos abre otros caminos, ¿no es cierto? Pero también unos caminos dentro de uno mismo. Entonces, este libro particularmente a mí me marcó mucho. Fue como una entrada para algo más, ¿no es cierto? Para una búsqueda más. Una de las cuestiones para yo ingresar a la Facultad de Comunicación Social fue que en el horario, la vez que vine a averiguar, ¿no? Hace muchos años, en los horarios de los profesores de las asignaturas, estaba justamente Marco Antonio Rodríguez, y esa fue una de las motivaciones para las cuales yo ingresé a la carrera de Comunicación Social, porque era como la persona que siempre había querido conocer, porque lo conocía a través de su narrativa y de su pensamiento. Marco Antonio Rodríguez es un nombre de la literatura ecuatoriana, y al mismo tiempo es un escritor, un académico que ha forjado valores sobre lo que es esa a veces paradójica identidad o cultura ecuatoriana en la que nos desenvolvemos. Sus aportes, yo fui estudiante de él y hacíamos literatura, nos mandaba a leer. He leído algo sobre su obra y puedo decir que es una persona muy sensible, ¿no? Muy sensible en el aspecto de retratar personajes y lugares que nos corresponden a nuestra época. Pero también desde las aulas puedo decir que él logró despertar en mí inquietudes estéticas sobre nuestro tiempo y sobre la literatura, que yo las continué por mi lado. En realidad el aporte de Marco Antonio tiene que evaluarse no solamente en relación con la creación literaria, sino con dos aspectos más, que son
muy importantes de su trayectoria. De un lado la gestión cultural, pero también la crítica y la difusión de la obra de otros autores. Entonces yo resumiría la propuesta y el aporte al desarrollo de la cultura nacional en estos tres ámbitos: la creación de la obra propia, la gestión cultural y la crítica y la difusión de la obra de otros creadores. En relación con el primer punto, me parece que Marco Antonio es un narrador muy importante y de hecho una de sus obras, que es Historia de un Intruso, se ha convertido en un referente de la literatura ecuatoriana, pero también en una de las obras que mayor impacto ha tenido no solo en Ecuador, sino en el ámbito internacional. En el segundo caso, debemos recordar que Marco Antonio dirigió la Casa de la Cultura ecuatoriana Benjamín Carrión por 8 años y en ese proceso contribuyó a la difusión de los autores ecuatorianos, ¿no?, en diversos ámbitos y de manera especial yo diría que en el ámbito de la poesía, donde se editaron por lo menos unas 3 colecciones de importancia que nos permiten ver la riqueza que tiene el país en cuanto a la producción literaria y sobre todo, diría yo, a la creación poética. Y en el tercer campo, Marco Antonio ha desempeñado un papel importante como difusor de los artistas plásticos de Ecuador. Los cuentos de Marco Antonio Rodríguez son una muestra de lo más potente que ha tenido la literatura ecuatoriana. Y entre otras cosas, porque él no ha sucumbido ni a las modas ni a los embelecos de los tiempos, sino que ha construido y ha sido lo suficientemente fiel a eso que se conoce como universo literario. Y el otro rubro de su aporte literario es el relativo al ensayo sobre artistas plásticos, fundamentalmente, aunque también ha trabajado en el ensayo literario sobre otros escritores, sobre otros poetas. Y creo que estos dos componentes de su obra literaria le avalan como uno de los escritores más representativos de los últimos tiempos en el Ecuador. Yo leía a menudo, solía leer en la revista o en los libros que él hizo, bastantes criterios donde él nos abre panoramas o nos abre paisajes para acercarnos a pintores y a pintoras ecuatorianas. Creo que esa ha sido una gran labor, no solo hablando desde la literatura, sino también hablando un poco desde el tema de la imagen y del arte. Y él es uno, quizá el único, escritor ecuatoriano que se dedica todavía a trabajar sus ensayos, sus estupendos ensayos literarios sobre artistas plásticos ecuatorianos y latinoamericanos. ¿Qué mejor manera de promover a esos artistas y a su obra? ¿Qué mejor manera que hacerlo a través de este tipo de publicaciones? Me parece muy importante que sea una persona como Marco Antonio Rodríguez, de la calidad literaria que él tiene y de su aporte a la literatura, su gran aporte a la literatura ecuatoriana, que se lo haya nominado al premio Eugenio Espejo, que es uno de los premios más importantes, si no el más importante del país, premios en los cuales accedió incluso, tengo entendido que Benjamín Carrión. Entonces, Marco Antonio Rodríguez es una figura notabilísima, ¿no?, en la literatura ecuatoriana, que merecería tener este premio. Su literatura fundamental, no solamente para la literatura local o nacional, regional, si se quiere, sino es una palabra que te abre caminos por el mundo, ¿cierto? Entonces, debería reconocérsele por esta trayectoria, por esta obra tan influyente, ¿no es cierto? Incluso, si quieres, identificable con una época, ¿ya? Esta obra que, sigo insistiendo, a uno le ha
le ha partido esa convencionalidad en donde vive para explorar otras cosas. Y este tipo de literatura tiene que ser trascender, como ya ha trascendido la obra, y también debe reconocerse al autor, porque si no, no creo que sea buena idea hacer algo por los que se nos han ido, ¿no es cierto? Si no es ahora, con los que están ahora, que se debería reconocerles, ¿no es cierto? Homenajearles. Es muy importante que él sea revalorado, que él también sea reivindicado, como otros, pero me parece importante porque es un hombre de cultura. Yo diría que ser un hombre de cultura no es fácil en una sociedad en donde la cultura no es una prioridad. Entonces me parece que es un desafío a través de sus estudios, a través de sus escritos, a través de su creatividad, a través de su sensibilidad y de sus proyecciones. Ha logrado que muchos pues lo tengamos también presente como un referente en cuanto a todas las actividades que ha realizado. El nombre de Marco Antonio Rodríguez es quizá el más idóneo, en este caso específico, para ser merecedor del Premio Nacional Eugenio Espejo, versión 2022. Yo no esperé nunca tener los reconocimientos que he tenido. Lo digo de la manera más transparente, de la manera más honesta. Si en algunos valores creo, es justamente en la sencillez humana y en la transparencialidad del ser humano. Esos son principios que me infundieron mis mayores, ¿no? Y moriré con ellos. Entonces, no lo digo demagógicamente, no lo digo como muchos escritores lo proclaman. Yo comencé, digamos, a los 17, 18 años, había un suplemento que corría a nivel de América Latina con los diarios más importantes o simplemente con uno de los diarios más importantes de cada país. Este suplemento se llamaba Hablemos y se imprimía una estupenda impresión a color, ¿no? Entiendo que en uno de los estados de Estados Unidos. Entonces yo empecé a colaborar con Hablemos. Yo publiqué allí mis primeros cuentos, algunas reseñas muy deficientes, ¿no? Pero tuve fortuna, no sé qué, una gracia, en fin, que pude publicar y pagaban bastante bien, bastante bien. Desde mi primer libro ya había sacado algunos opúsculos supuestamente de ensayo, pues son muy malos, ¿no? Pero mi primer libro de narrativa yo lo escribí entre los 20 y 24 años, pero no tenía dónde publicar, pues, ¿no? Ese libro recién lo publico a los 27 años, gracias al maestro Benjamín Carrión, que en un día inolvidable me dice, yo sé que usted, Marco Antonio, escribe cuentos, ¿no? Yo ya había tenido el propio maestro mío, inolvidable, de memorable recordación, Manuelito Zavala Ruiz, y los poetas del grupo Caminos, Fausto Terán Egues, Félix Yepes Pasos, Atahualpa Martínez Rosero, en fin, los artistas de allí, Nilo Yepes, un estupendo artista, pintor, en fin, ya se regó un poco el hecho de que yo había cometido el hecho de escribir
algunos cuentos. Y fue Benjamín que me dice, traiga. Y yo, francamente, me ruboricé, pero lo llevé. Tenía 25 años aproximadamente. Pero el libro ya lo tenía 4 años antes, ¿no? Y ya estaba listo, digamos. Fue Benjamín quien me prologó ese libro. Y a partir de allí, pues ya cambiaron las cosas. Vino Historia de un intruso, que probablemente es el libro, digamos, por el cual más se me conoce. Fue texto de estudio, estuvo inscrito en los planes de estudio de literatura ecuatoriana. El único de mi generación, lo que no significa que había otros libros de mayores méritos. Y yo tuve, no sé, insisto, una gracia en ese sentido. Y fue una comisión del Ministerio de Educación, que nunca supe quiénes la integraron, esa comisión, que Historia de un intruso estuvo muchos años como texto de estudio. Ese es un libro que tiene más de 50 ediciones, ¿no?